es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Le alabaré, es exaltado por siempre, exaltado y yo le alabaré. Él es Señor, por siempre Él reinará. Su creación en Él se gozará. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Le alabaré, es exaltado por siempre, exaltado y yo le alabaré. Él es Señor, por siempre Él reinará. Su creación en Él se gozará. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Grande es Dios y digno de gloria. Grande es Dios y digno de honor. Grande es Dios, levanto mi voz, levanto mi voz. Grande es Dios, Él es santo y real, por su amor confiamos en Él. Grande es Dios, Él es fiel y veraz, por su gracia nos prueba su amor. Grande es Dios y digno de gloria, grande es Dios y digno de honor. Grande es Dios, levanto mi voz, levanto mi voz. Grande es Dios, grande es Dios, grande es Dios y digno de gloria, grande es Dios y digno de honor, grande es Dios, levanto mi voz, levanto mi voz. Muy buenos días, hermanos queridos, hermanas amadas. Muchísimas gracias una vez más estar delante de ustedes. Y todo esto es por la bendita gracia del Señor. Estamos muy agradecidos a nuestro Dios. Aún nos tiene en pie, aún nos tiene aquí presente. Es para la gloria, para la honra de Dios. Nosotros, como sabemos, estamos estudiando el libro de Santiago. En esta ocasión vamos a ver, y es tiempo de madurar, parte 2. Vamos a irnos la palabra de Dios, Santiago, por favor, abran sus Biblias, Santiago. Santiago, vamos por favor, capítulo 1, versículo 4, dice la palabra de Dios. Dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Por favor, hermanos amados, permítame orar. Oremos. Padre Santo, muchísimas gracias por darnos la oportunidad, Señor, en estos momentos, disertar tu palabra. Oramos para que tu Espíritu Santo tome control total, Señor amado, para que nos enseñe tu palabra, porque queremos aprender una vez más tu bendita palabra. De esa manera, para poder crecer en la fe, bendito Dios.
Gracias, Padre, y yo sé que tú vas a hacerlo. Y así oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Muy bien. Como parte repaso la lección anterior, pero hay una pregunta que quiero hacerles cada uno de ustedes. ¿Alguna vez me han preguntado, o sea, cuál sería la conducta de un cristiano inmaduro o su obra de Dios no está completa? Hermanos amados, y alguna cosa que estaba viendo es la conducta de un cristiano inmaduro es que no medita en la palabra de Dios no mucho tiempo. Y cuando tiene tiempo acude a la iglesia. Pero si no tiene tiempo, no va a la iglesia. Un cristiano inmaduro también tiene gran temor. Ahora que estamos viviendo una enfermedad coronavirus, está bajo el temor y pánico a la muerte. Duda incluso de su seguridad, de su salvación. Un cristiano inmaduro se desanima muy fácilmente ante los problemas y espera que su vida esté libre de conflictos. Un cristiano inmaduro abusa la gracia de Dios. Peca una y otra vez y confía en que recibirá perdón, pero no quiere dejar su pecado. Un cristiano inmaduro piensa que Dios, su servidor, y debe darle todo lo que desee. Un cristiano inmaduro no se preocupa para la unidad de la iglesia, más bien él o ella son promotores de la división de la iglesia. Un cristiano inmaduro se ofende fácilmente, sobre todo cuando es reprendido por sus malas acciones. Un cristiano inmaduro dice que confía en Dios, pero cuando tiene alguna dificultad, sus acciones reflejan que su fe está en las personas, no en el Señor. Un cristiano inmaduro no le gusta ayudar a los demás. Prefiere recibir, pero no dar. Un cristiano inmaduro se pone de juez de los demás y se justifica diciendo que solo está corrigiendo. Un cristiano inmaduro dice amar a otros, pero no cesa de criticar a otros. Un cristiano inmaduro se resiente por cosas mínimas. Es fosforito, se prende rapidito, hermanos. Un cristiano inmaduro no le gusta evangelizar y pone excusas para no hacerlo. Un cristiano inmaduro tiene talentos y dones, pero no las usa para exaltar al nombre de Dios. Su conducta cristiana e inmaduro solo es en la iglesia, pero cuando sale de la iglesia, su comportamiento es diferente en el trabajo o en cualquier otro lugar. Un cristiano inmaduro está más preocupado por las cosas de este mundo, pero no para la eternidad. Un cristiano inmaduro es antisocial con los cristianos, se avergüenza de su fe por temor a ser ridiculizado o discriminado. No tiene carácter cristiano. Algunas características, hermanos amados, de un cristiano inmaduro. En primer lugar, que hemos estudiado un repaso, lección anterior, hermanos amados, tenemos que tener una actitud de gozo con la prueba. Por medio de las pruebas, Dios nos hace entender en nuestra mente, en nuestro espíritu, para dar una mirada dentro de nosotros y entender, hermanos, en qué nivel de espiritualidad nos encontramos. Si realmente estamos obedeciendo, hermanos, mandamiento de Dios o no. Hermanos, no es que Dios no sepa de nosotros, guardamos o no sus mandamientos, o obedecemos o no. Él sabe exactamente de nosotros. Bien dice la palabra de Dios en Salmo 139, versículo 2, dice:
tú has conocido me sentarme y me levantarme. Has entendido desde lejos de mis pensamientos. En versículo 3, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. En versículo 4, pues aún está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Además, Él es bien educado. No es como nosotros imprudente. No es entrometido, en otras palabras. Antes de permitir las pruebas, Él te hace ver de tu nivel de espiritualidad y cuál es el objetivo de pruebas en tu vida. Cuando lo sepas, recién puedes darte cuenta y recibirla con sumo gozo en medio de las aflicciones, las pruebas. Como dice en versículo 12 Santiago, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. Esta es una de las actitudes de gozo que nosotros debemos tener por las pruebas, hermanos. En segundo punto, hermanos amados, tenemos que tomar en cuenta lo siguiente, que estamos repasando lecciones anteriores. Tenemos que tener en cuenta una actitud sabia con la prueba. Una vez sepas de tu bajeza espiritual, el objetivo de Dios es que acoja las pruebas con gozo y que reconozcas con sabiduría, y esas pruebas te ayudarán a crecer o madurar espiritualmente y mantenerte firme en la fe, serás así paciente. Hermanos, ¿sabes cuántos errores en exceso y peligroso se ha cometido por ser impacientes? Muchos, hermanos, demasiados. No amar a Dios, deshonrar su nombre. Una de las razones, principal razón, autosuicidios, maltratos físicos, maltratos emocionales, tropiezos para los demás, adulterios, la idolatría, deshonra a los padres, hermanos, tomar interés, abortos para no tener carga con los hijos, traición, tu mejor amigo y tu familia por un plato de lentejas, como Esaú, hermanos amados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la paciencia es fruto muy necesario para estabilidad espiritual, estabilidad emocional. Esta es la meta de Dios para los cristianos, sabiendo que las pruebas de vuestra fe produce paciencia. Entonces, bueno saber, hermanos amados, la prueba de nuestra fe produce paciencia, tener la mente sabia. Entonces, hermano, ahora veremos dos puntos muy interesantes. Quisiera pedirles, hermanos, que usted tome interés en la palabra de Dios. Vamos a enriquecernos en la bendita palabra de Dios. Permítame tomar agüita, por favor, hermanos amados. Muy bien. Resultados valiosos por las pruebas son, hermanos. Uno, un corazón humilde. ¿Quién no quisiera tener un corazón humilde, hermanos? Número 2, tener una vida total confianza en Dios. Entonces comenzaremos hablando un corazón humilde. Santiago, capítulo 1, versículo 4 dice: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Cuando dice mas tenga la paciencia su obra completa, hermanos amados, una vez que tenga la paciencia, Dios hará su obra completa, para que seáis, ¿qué dice? Perfectos. Esto no es una referencia libre de pecado. Ojo, hermano, tomen atención a esto. No es así. Más bien, este es los resultados de las pruebas, que tienen que ver con madurez, hermanos amados. Cuando dice cabales, sin que os falte cosa alguna, está diciendo, te será ajustado en todo, así como cuerdas de guitarra o violín bien afinados.
que serás, y que suena y sonarán una total armonía, precioso o preciosa. Es el objetivo de Dios para cada uno de sus hijos, de sus hijas, para que sean cabales, como se dice en inglés, ok, ¿no es cierto? Dios quiere que los hijos lleguen a ser jóvenes y padres espirituales en sus cabales, maduros o completos. Ese es el objetivo de Dios. Es el objetivo de nuestro Padre Celestial. Entonces, hermanos, vamos a entender aquí 3 acciones que componen la vida cristiana. Primero, vamos a abrir Efesios, abran sus Biblias, por favor, Efesios capítulo 2, en la palabra de Dios, vamos a plantarnos en Efesios. Abran sus Biblias, por favor, en Efesios capítulo 2, en la bendita palabra de Dios, dice, versículo 8, hermano, versículo 2, versículo 8, perdón, y vamos a leer hasta el versículo, hermano, 10, dice, porque por la gracia sois salvo por medio de la fe, esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para las buenas obras, los cuales Dios preparó antemano para que anduviésemos en ellas. Hermanos amados, cuando dice acá la palabra de Dios, porque por la gracia soy salvo por medio de la fe. Primero, lo que Dios hace es por nosotros, hermanos amados. Una vez más, primero, lo que Dios hace es por nosotros. ¿Alguna vez te has preguntado, cómo puede, siendo hijo de Adán, desobediente y culpable, tener esperanza de enfrentar a Dios justo, juez del universo? Y otra pregunta, ¿y cómo puede Dios justificar a los impíos siendo un Dios santo, santo, santo? ¿Alguna vez te has preguntado? La respuesta es que alguien santo, justo, tiene que haber pagado por los pecados de los pecadores. Porque la justicia de Dios debe ser satisfecha. Si no fuere así, todos los pecadores estaban bajo total el juicio de Dios, la ira de Dios por causa de nuestros pecados. Por eso dice la Biblia, hermanos amados, en Isaías 53, 4 dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nosotros, el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Dios hizo que cayera sobre Cristo el pecado de todos nosotros. Solamente así el justo Dios puede justificarnos por medio de aquel justo que es Cristo Jesús. Dios, hermanos amados, ha abierto un camino para salvarnos de sí mismo, de su propia justicia, que ha dado a su Hijo unigénito para morir en nuestro lugar. Era necesario que Cristo muriese públicamente, demostrando la justicia de Dios para que todos que lo vieran, satisfaciendo completamente la deuda de los pecadores en la cruz, y también demostrando su muerte de su Hijo, lo justifica a Dios mismo, que Él es justo. En otras palabras, Dios nunca pasará por alto a ningún pecador. Por lo tanto, alguien tiene que haber pagado. Ese alguien, aquel justo, Jesucristo, pagó por nuestros pecados. Entonces, Dios hizo por nosotros, hermanos amados. Como segundo paso, versículo 10, por favor, dice, porque somos hechura suya, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Hermano, lo que dice, somos hechura suya. En segundo lugar, lo que Dios hace en nosotros es porque somos hechura. Hermanos, Dios hace en nosotros.
hace en nosotros porque somos hechura suya. Esto se le conoce como hermanos, se le conoce como santificación. Dios construye nuestro carácter para que seamos semejantes a Cristo Jesús. Su meta de Dios para nosotros es su Hijo. Porque dice, seamos conformes a la imagen de su Hijo. Ese es su objetivo de Dios, segundo punto. Somos hechura de Dios. Y esa hechura de Dios tiene que ver con la prueba. Número 3. Tercero, lo que Dios hace es por medio de nosotros. Una vez que nosotros somos salvos, Dios hizo por nosotros. Y Dios hace en nosotros. Ahora, como tercer punto, Dios hace por medio de nosotros. Por eso dice, somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Dios cambia el carácter de una persona antes de utilizar en su obra y así demostrar en las buenas obras, hermanos, sus hijos, sus hijas, para la gloria de Él. Hermanos amados, ejemplo. Hay ejemplos, hermanos, que yo estaba investigando. Por ejemplo, Dios pasó trabajando en Abraham 25 años antes de darle a su hijo Isaac. Dios pasó trabajando 13 años en la vida de José, permitiéndole varias pruebas antes de que esté fuera ascendido al trono de Egipto. Dios pasó 80 años preparando a Moisés para sus 40 años sirviera al pueblo de Israel en el desierto. Nuestro amado Salvador Jesús llamó a sus discípulos, hermanos, y Él entrenó, ¿sabes qué tiempo? 3 años formando su carácter cristiano y para mandarlos a predicar, así dice la palabra de Dios. Ellos han sido aprobados y capacitados de la fe a tener una comunión más profunda con Dios, una confianza, hermanos, mayor en Cristo, hermanos, y su carácter sean estables, ser piadosos, ser justos y ayudar y sacrificarse para los demás, hermanos. Estos personajes tuvieron corazones humildes. Por eso dice la palabra, versículo 4 de Santiago, dice en capítulo 1, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. La obra completa es de un corazón humilde, hermanos amados. Entonces vamos a entrar ya segundo punto. Tener una vida total confianza en Dios. Santiago capítulo 1, versículo 5 dice, si alguno, dice, de vosotros, dice, algo muy importante, versículo 5 dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, dice, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente, sin reproche, y será dada. Hermanos, cuando dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, si nos falta la sabiduría, no tenemos que hacernos problemas de la vida, hermano, en nuestra propia sabiduría. Cuando en el tiempo de la prueba o sin la prueba somos insuficientes y carecemos de sabiduría, tenemos que, hermanos, acudir a Dios en oración y confesarnos nuestra duda y nuestra incredulidad. Por eso dice, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente, sin reproche, y será dada. Por eso dice, pídalo con confianza, en otras palabras, y con fe. Ese mandato en la vida del cristiano es, hermano, necesario, la oración del creyente. Porque somos escasos de sabiduría. Porque Dios tiene sabiduría en abundancia. Está disponible para todos los que busquen con sinceridad, os dará sin reproche o sin regañarnos.
Cuán importante, hermano, la confianza en Dios para tener sabiduría de lo alto, hermano. Y tenemos que pedirlo, hermanos. Tenemos que pedirlo, hermano, confiando por medio, hermano, por medio de la fe, hermanos. El conocimiento es la teoría, hermanos amados. Todo el mundo puede conocer. Hay muchos libros. Hermano, uno puede conocer a revés de hecho. Y la sabiduría es la habilidad práctica en todo. Conocemos a personas brillantes, pero saben mucho, pero practican poco y a veces nada, hermanos. Porque necesitamos sabiduría, hermanos, cuando pasamos pruebas. Necesitamos sabiduría ¿para qué, hermanos? Para no echar a perder las oportunidades que Dios nos ha dado para crecer en la fe o para madurar. Porque la sabiduría de Dios nos ayudará a superar cualquier circunstancias difíciles en la vida. Dios no solo nos indica lo que debemos pedir sabiduría, sino también nos dice cómo hacerlo. Dice, pero pida, que dice, con fe. En otras palabras, con total confianza. Nuestras acciones deben estar puestas en confianza, esperanzadora y con tranquilidad y un Dios soberano. No dudando, dice, nada. Perdónenme, permítanme tomar agua, hermanos. Muchas gracias. El mayor resultado para que una oración no sea contestada es la incredulidad. Recuerde eso. Al que duda tiene un corazón dividido entre dos pensamientos. Es indeciso mentalmente, un conflicto moral interno. Hemos de creer, hermano, que Dios nos ama y nos cuida y que nada es imposible para con Él. Como dice en Mateo capítulo 28, el versículo 20 y parte final, dice el Señor, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, si dudamos de su bondad, de su poder, no tendremos confianza ni estabilidad en la vida en el tiempo de la prueba. Porque el que duda dice que es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento, echada de una parte a otra. Los cristianos que dudan sobre el poder y la bendición de Dios son como olas del mar, suben y bajan, que se mueven de un lado al otro con sus vidas. No tienen estabilidad espiritual ni confianza en Dios. Él no es honrado por estas clases de actitudes de la fe, hermanos, que va alterando entre la confianza, desconfianza o con derrotismo. La fe dice que sí, pero la incredulidad dice que no. Ejemplo, hermanos amados, fue la duda que causó que Pedro se hundiera en las olas cuando iba hacia Jesús, hermanos. Miramos que los discípulos están en medio del mar y una barca. Más o menos una madrugada, cuarta vigilia, dice la palabra de Dios. Entonces, Pedro lo ve a Jesús. Entonces Pedro le respondió, Pedro dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y el Señor le dijo, ven. Y descendiendo del barca, Pedro, hermano, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando Pedro empezó a andar por fe, tenía los ojos puestos en Cristo Jesús. Tenía estabilidad, tenía confianza. Pero cuando el viento y las distrajeron, dejó de andar por fe, empezó a hundirse. Fue inconstante y por poco se ahoga, hermanos.
A veces por ser inconstante, nosotros también nos ahogamos en el mundo, hermanos. No tenemos estabilidad. Y a veces andamos en dos lados. El mundo, a veces en la fe. Y a veces en la fe, a veces el mundo. Eso no es correcto. Eso fue falta de confianza. Por eso dice versículo 6 Santiago, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento, echada de una parte a otra. La duda es la desconfianza total a Dios. Ahora Santiago versículo 7 dice la palabra, no pienses pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Hermanos, mire, versículo 8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Hermanos, el punto de vista de este contexto, aquel cristiano, su conducta es como olas del mar, por falta de confianza o falta de estabilidad, no va a recibir nada de parte de Dios. Es el hombre de doble ánimo. En su corazón hay doble discurso entre Dios y el mundo. Esta es la descripción básica del hipócrita. Aquella persona que cree en Dios en ciertas ocasiones, pero deja de confiar en Él. Tan pronto llega las pruebas, por lo cual no recibirá, dice, cosa alguna del Señor. Va a haber una pérdida, hermanos. Pero lo contrario, describe por pasar la prueba con sumo gozo y paciencia, el resultado será victorioso, que se disfrutará al final el premio por la confianza total en Dios. Para ser una persona que nunca renuncie a su fe salvadora en Dios, por eso el concepto está muy vinculado a la enseñanza de la seguridad, la perseverancia y total confianza en Dios. Versículo 9 de Santiago dice, por favor, 1:9 dice la palabra de Dios, dice, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Hermanos, mire lo que dice. ¿Cómo es un cristiano en humilde condición? El humilde condición no es el que no tiene casa, no es el que no tiene dinero, no es el que no tiene ropa. Miren Isaías capítulo 66, por favor, vayamos, Isaías capítulo 66, abran sus Biblias, por favor. Isaías capítulo 66, versículo 2, por favor, vamos a leer la palabra de Dios. 66, versículo 2, dice la palabra de Dios. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, que tiembla a mi palabra. Escúchame, hermanos, escúchame por favor, esto es muy importante. Hermano, no es que piense no vale nada, sino, hermano, aquel humilde de espíritu, dice el Señor, aquí en su palabra, el que tiembla a su palabra, que toma interés lo que dice Dios en su palabra, lo que obedece su palabra. Primero es Dios y su palabra. Ese es el cristiano, es humilde de condición. Ejemplo, en personaje de Abraham, el Antiguo Testamento. Aquí en Abraham, hermano, Génesis capítulo 18, versículo 27, quiero decirles, hermano, Abraham recibe la visita de 3 varones. Fueron 3 ángeles. Le dicen a Abraham, estamos de pasada, bueno, hemos venido a visitarte a ti, pero estamos yendo a destruir Sodoma y Gomorra por su pecado. Y Abraham replicó, dijo, y aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy, ¿qué dice? Polvo y ceniza. ¿Cómo se consideraba Abraham? Polvo y ceniza, hermano. ¡Wow! Abraham, lejos de ser necio, orgulloso, egoísta, expresa de una manera humilde. Y además intercede por su sobrino, por todo de Sodoma, Gomorra.
Y dice, en otras palabras, aquel humilde, hermanos amados, es compasivo, su interés por los demás, hermanos, por los demás. Esta es humilde condición. Una persona cabal, probado, es humilde. En verdad, no piensa primero en sí mismo, sino en los demás. Es aquella gracia cuando tú piensas tenerla, la pierdes por causa amor al prójimo y aceptas a sí mismo, se te rindes a Cristo para ser un servidor, usar tu vida y tus posiciones para la gloria de Dios y para bienestar de los demás. Esta es la condición humilde. ¿Cómo se obtiene, hermano? Por la fe en total confianza en el Señor. Cuando dices, se gloría en su exaltación, dice en otra palabra, goza en las riquezas en Dios. Estas riquezas no pueden marchitarse ni perderse y nadie puede arrebatársela. En otras palabras, no son los recursos materiales los que te ayudan a pasar por las pruebas de la vida, hermano y hermana, sino los espirituales. Este es uno de los resultados, hermanos amados, por la confianza total en Dios. Versículo 10 dice, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Los cristianos pobres, los ricos, pueden regocijarse, porque Dios no hace acepción de personas. Ambos tienen el mismo privilegio de ser identificados con Cristo. Versículo 11, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y parece su hermosura apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Esta imagen de la naturaleza ilustra cómo la muerte y el juicio está bajo el control de Dios, hermanos. A mí me gusta Jeremías 9:23. Es más importante, hermanos amados, que usted puede leer esta porción de la palabra de Dios, Jeremías, hermanos amados, 9:23. Es muy hermoso, hermanos, Jeremías 9:23. Puede abrir tu Biblia y puedes leerla, hermanos amados, Jeremías 9:23. Hermanos, algo muy importante para mí. Dice la Biblia, 9:23 dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábase en esto el que se hubiere de alabar, entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Hermanos, ¿en quién tenemos que alabarnos, hermanos? No, hermano, alabarnos nuestra sabiduría humana, hermanos. No alabarnos nuestra valentía, hermanos. No alabarnos lo que nosotros, posesiones económicas, nosotros que tenemos, hermanos. Más bien tenemos que alabarnos, hermanos, entenderle a Él y conocerle a Él, a nuestro Dios todopoderoso, que Dios es misericordioso, Dios tiene juicio, hermano, Dios es justo en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Él es soberano, puede terminar con rapidez la dependencia de los ricos en las posiciones materiales. Oh rico, si tú eres, alábate en Dios. La única esperanza y confianza debe estar puesta es Dios. No hay otra alternativa, hermanos amados. Buenaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando hay resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman, dice. Esta bienaventuranza promete una corona a aquellos que soportan las pruebas pacientemente. Él no dice el pecador se salva aguantando pruebas, sino dice el cristiano recibirá aquel premio por soportar las pruebas. ¿Cómo seremos premiados, hermano? Primero, en el crecimiento de nuestro carácter, hermano. Aquellos que son maduros serán premiados ahí en la presencia del Señor.
Esto es importante que cualquier otra cosa, hermanos. Además, somos premiados a glorificar a Dios y a recibir la corona de vida cuando estemos en el tribunal de Cristo. Dios, hermanos amados, Dios nos ha proporcionado las pruebas para nuestro bien, hermanos. En cambio, Satanás desea usar las pruebas para destruirnos y no someternos a él, pero Dios usa las pruebas para edificarnos. Santiago utiliza las palabras, hermanos, les aman. A los cristianos fieles que confían en él y obedecen a él, recibirá la corona de vida. Porque el amor es el móvil espiritual que nos conduce a madurarnos de las cualidades esenciales de la vida. Un resumen vamos a hacer, hermanos. ¿Por qué tenemos que tener una actitud de gozo con las pruebas? Porque amamos a Dios y Él nos ama a nosotros. Nunca hará algo que nos dañe. ¿Por qué tenemos que tener una actitud sabia en nuestra mente? Porque Él nos ama y nos da su verdad y por eso le amamos, hermanos. ¿Por qué tenemos un corazón humilde? Porque le amamos, hermanos. Donde hay amor, hay humildad y obediencia. ¿Por qué tenemos una vida total confianza en Dios? Porque el amor y la fe van juntos. Cuando amamos a alguien, confiamos en esa persona. No tenemos temor de pedirle ayuda. El amor es la fuerza espiritual. Va a producir en nosotros la madurez espiritual. Y además el amor nos mantiene fieles al Señor. La persona inconstante es como un cónyuge infiel. Quiere amar a la vez y al mundo y a Dios. Santiago exhorta, purificar nuestro corazón, los de doble ánimo. Purificar, hacer caso. Este es el requisito para ser fiel a Dios. Entonces el propósito, hermanos amados, de Dios en las pruebas es la madurez. Y para concluir, capítulo 1, versículo 4 de Santiago, hermanos amados, dice la palabra de Dios: mas tenga la paciencia, su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, en que os falta cosa alguna. Hermanos, es que la constancia tendrá su perfecto resultado, para que seáis perfectos maduro en la fe y completos sin falta alguna, hermanos amados. Podemos decir algún día como Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vive en la carne, lo vive en la fe, el Hijo de Dios, el cual me amó, se entregó a sí mismo por mí. Hermanos, qué hermoso sería vivir, hermanos, no en la carne, no en madurez, sino en el Hijo de Dios, en Cristo Jesús, hermanos. Ese es el objetivo principal de Dios, que nosotros seamos, hermanos, seamos imagen de Jesucristo. Hermano, ¿cómo vas, hermano, en la vida cristiana? ¿Cómo vas en madurez, hermano y hermana amada? Quisiera que medites. Hermano, así es que no reniegues cuando hay prueba. Ahora más que nunca que estamos pasando, hermano, momentos tan difíciles. Con esta pandemia hay muchas pérdidas en familias, aún en los cristianos. Es una prueba, pero tenemos que aprender, hermanos, superar esto con la ayuda de nuestro Señor. Si alguien está enfermo con este mal, hermano, es una prueba. Agradece a Dios y pídele ayuda al Señor. Estoy seguro que Dios te va a levantar. Y a muchos que los hermanos que han sido contagiados, Dios le está sacando, hermanos, libre de esta enfermedad. Hermanos, no tenga temor. Confía en Dios. Como Pablo dijo: yo sé a quién he creído. Y sabemos nosotros a quién hemos creído. A nuestro Dios todopoderoso, que Él tiene supereminente poder. Hermano, que nos falte la confianza. Aférrate, hermano amado. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Padre Santo, gracias por tus preciosas palabras de esta mañana. Glorifícate tú, Señor. Aquellos que escucharon tu palabra, aquellos, Padre Santo, quizás van a escuchar después. Háblale, oh Dios.
Toca sus corazones. Y Padre, para que puedan entender con claridad momentos difíciles, Señor, viene de ti para bien de ellos. Y gloria a ti, Padre Santo. Oh bendito Dios. Y bendice a aquellas personas que de repente escuchan lo que tienen Jesús en sus vidas. Y reconozcan a Jesucristo como su Salvador y personal. Que tú has enviado, Señor, a tu Hijo en esta tierra para salvar a todos los pecadores, Señor. Padre, háblale en su corazón. Obra, Padre Santo. Yo sé que, Padre Santo, en tu palabra dice, si uno cree, tiene que ser justificado por el corazón, que crean de corazón a Jesucristo, que Él murió, fue sepultado y resucitó al tercer día, Padre Santo. Obra en cada corazón de aquellas personas inconversas. Y también siga obrando en corazón de aquellos conversos, Señor. Que dejen de ser bebés, sino que crezcan, Padre Santo. Porque tú necesitas en este mundo estos hombres valientes, valerosos, prudentes, esforzados, Padre, para la gloria de tu nombre. Padre, gracias por todo. Te adoramos, te bendecimos esta mañana y así oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Hola hermanos, esta canción se titula En luz de las edades. Es una de mis canciones favoritas, ya que refleja la gloria de Dios, lo que Él hizo por nosotros y cómo Él se demostró y el amor que le debemos entregar a Él. Espero que sea de bendición. Él es la imagen del invisible Señor, primero de toda creación, Alfa y Omega es Él y nuestro amigo fiel. Él es Mesías, Señor de toda creación, sostiene al mundo entero, es nuestra salvación y nuestro Redentor. Tu nombre es exaltado, Cristo, tu nombre es exaltado. Te amamos, Dios de las edades, santo eres tú, tu cruz te exaltamos, Jesús, tu nombre solo alabamos. Él es Mesías, Señor de toda creación, sostiene al mundo entero, es nuestra salvación